perturbado por algo que vio. Coincidencia con la militancia de los involucrados, todos de un determinado partido político. Sherlock Holmes pasó y les dijo que mansa investigación. Bla, 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 y más bla. Aquellos que llegaron a cambiar la política la cambiaron, y la cambiaron para peor. De hecho, le están dando clases de corrupción a aquellos que se creían expertos. ¡Ay, que les duele! Bueno, no importa. Que les siga doliendo porque es la realidad. ¿A poco andar se notó su mano? Partió por culpar al gobierno anterior, lo que al día siguiente ya claramente no le resultó. Otra forma de distracción fue que llamó visitas amistosas a los allanamientos masivos que hizo la PDI en todas las oficinas del Servio. Cuesta creer que quien fue testigo privilegiado de este mecanismo para defraudar no haya al menos sabido de él. Pero él logró desentenderse. Como decimos en el campo, se hizo el de las chacras. Yo nunca le he tenido fe a este gobierno, ¿sabe por qué? Porque la fe es para la iglesia y no para este gobierno. Hemos sido testigos ayer en un reportaje de un canal de televisión de audios que van despejando las dudas que teníamos. No sabía el ministro, dijeron todos. Bueno, en esos audios dice la ex subsecretaria Roja: espera un poquito, necesito la confirmación del ministro, que está en una charla, baja al escenario, me llama y ahí te confirmo. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy seremos testigos de un encendido debate en la Cámara de Diputados, donde la corrupción y la falta de autocrítica vuelven a estar en el centro de la discusión. En medio de los múltiples escándalos que han sacudido a algunos partidos políticos, una vez más vemos cómo el gobierno evita asumir responsabilidades. En lugar de reconocer errores o proponer soluciones concretas, opta por desviar la atención, buscando equiparar culpas con la oposición, y como ya es costumbre, el argumento se repite: señalar a gobiernos anteriores por la crisis actual, pero sin admitir ninguna falla propia. ¿Hasta cuándo seguirá este juego de excusas y evasiones? Como siempre, su opinión es fundamental para enriquecer este análisis. A continuación, miremos un pequeño extracto del debate para luego dejar nuestros comentarios. Y recuerda, esto es Política Chilena, tu canal oficial de análisis político. Empecemos. Presidenta, tenía yo muchos menos años que ahora cuando escuché en la televisión que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados había determinado que SQM había cometido fraude al fisco. Yo pensé, esto es gravísimo. La mismísima Cámara de Diputados lo ha determinado en una comisión investigadora. Porque yo consideraba que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados era una institución sumamente seria y una declaración de ella significaba que definitivamente esto era así. Sin embargo, me leí este informe y es realmente una vergüenza. Nunca había deseado tanto que ningún ciudadano ponga atención a lo que hace la Cámara de Diputados. O sea, son puras declaraciones políticas, básicamente son tweets pegados, convertidos en informe. Miren el Contralor General de la República señaló: a nosotros no nos corresponde decir si hay un mecanismo porque en realidad esa es una conclusión más bien desde el punto de vista penal, obvio. Y la comisión sostiene luego: no es aventurado o irresponsable advertir la existencia de un mecanismo o el concierto previo, o sea, delitos y gravísimos, para determinar una forma de defraudar al fisco, cuestión que ciertamente está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. O sea, acusan un delito luego de la que la Contraloría y la Fiscalía les dicen: nosotros no tenemos cómo, y no encontré en todo el informe una forma de sostener un antecedente, un indicio
o una prueba de aquel delito. Luego dice, los asentamientos precarios se puede advertir una perturbadora, o sea, el legislador se siente perturbado por algo que vio. Coincidencia con la militancia de los involucrados, todos de un determinado partido político. Sherlock Holmes pasó y les dijo que mansa investigación. Presidenta, esto es una vergüenza. Han convertido la seriedad de una herramienta fiscalizadora en donde los políticos teníamos que llegar a acuerdo para analizar el funcionamiento de las instituciones en una sumatoria de tweets deshilachados, de declaraciones donde dicen básicamente que a una mayoría de una comisión le carga Revolución Democrática. Pero no puede ser que la Cámara de Diputados haga informes por eso. Obviamente que yo voy a encontrar aquí gente que le carga a la UDI, y el PS, y el Frente Amplio. Si todo eso hacen mayoría y escriben informes de eso, básicamente se convierte en un programa de ataques políticos, algo que tiene que ser una herramienta de fiscalización. Presidenta, nosotros podríamos hacer una comisión investigadora sobre los robos de los alcaldes UDI. Podríamos hacer una comisión investigadora solamente de los casos de corrupción de presidentes de la UDI. Pero sería una vergüenza para con nuestro rol parlamentario, porque no nos pagan para eso, sino para algo mucho más grave, para algo mucho más importante. Creo que este informe hace que hayan convertido el rigor en estridencia, la seriedad en banalidad y los acuerdos en tramitar odio. Y aquello denosta la democracia. Y cuando se denosta la democracia, presidente... Seguramente varios de los que están acá vieron la película El Padrino. En ella narra la historia de la familia Corleone. Todos sicilianos con un origen común. No solo la familia, sino que aquellos que trabajaban con dicha familia. Tesio, Clemenza, todos sicilianos. Una forma común de enfocar los problemas. Una forma común de tener una visión del mundo. Pero el Don Corleone, para darle perfección a esta organización delictual, buscó a alguien distinto de Sicilia, a Tom Hagen, irlandés. Lo nombró su consigliere, un hombre prudente, con más experiencia, que le daba quizás una forma de impunidad a esta organización. Bueno, aquí en Chile tenemos a Revolución Democrática, enquistada en el Ministerio de Vivienda, con una forma de ver los problemas, con un origen común. Pero nuestro don buscó a alguien que venía del mundo de la concertación, con más prudencia, con más experiencia, que venía del Partido Socialista. Carlos Montes se transformó en la especie de consigliere. A poco andar se notó su mano. Partió por culpar al gobierno anterior, lo que al día siguiente ya claramente no le resultó. Otra forma de distracción fue que llamó visitas amistosas a los allanamientos masivos que hizo la PDI en todas las oficinas del Servio. Cuesta creer que quien fue testigo privilegiado de este mecanismo para defraudar no haya al menos sabido de él. Pero él logró desentenderse. Como decimos en el campo, se hizo el de las chacras. Resulta cada vez más poco creíble que no haya sabido, que no conociera el mecanismo ideado por el Frente Amplio para defraudar, para utilizar las platas de todos los chilenos en fines políticos. ¿Cuántas personas llevan años esperando por la vivienda propia, incluso con su certificado de subsidio en la mano, y ustedes, el Frente Amplio, les quitaron ese sueño con este mecanismo defraudatorio? Por último, habrá sido nuestro irlandés concertacionista quien recomendó idear el robo de los computadores para borrar la evidencia. Al igual que El Padrino, vienen más sagas de esta historia. Gracias, presidente. Cuántas mentiras hemos escuchado en este Congreso, cuántas excusas, cuánta falsa superioridad moral de aquellos que están involucrados en este lamentable tema, señora presidenta. ¿Cuánto daño le han hecho a la democracia y a la confianza de la gente a través de los robos descarados a los más pobres a través de las fundaciones, señora presidenta? Aquellos que llegaron a cambiar la política la cambiaron, y la cambiaron para peor. De hecho, le están dando clases de corrupción a aquellos que se creían expertos.
Señora Presidenta, el ministro Montes sabía, el señor Crispi sabía, el gobierno sabía. ¿Hay un mínimo de vergüenza todavía en este país que los llame a tomar su sombrero e irse? El ministro Montes ya no tiene una reputación que proteger después de lo que hemos escuchado el día de ayer. Su reputación, así como la reputación del gobierno, está en ruinas. Así como está en ruinas también la reputación, lamentablemente, de todo un sector político y quizás de toda la clase política, que ha demostrado que cuando la ponen en puestos de responsabilidad, no asume esa responsabilidad. Los responsables los tendrá que determinar la justicia, dicen. Bueno, yo espero que la justicia efectivamente en este caso sea ciega y llegue hasta los más altos niveles para exigir que se cumpla con la ley, para condenar y perseguir a quienes no han cumplido con la ley. Y que no cumplieron con la ley, señora Presidenta, porque creyeron que la ley ya no valía. Después del 1810 pensaron que tenían al país en el bolsillo. Pensaron que con el primer plebiscito iban a desmontar completamente la institucionalidad, iban a tener a tribunales en el bolsillo. Y por eso se desmadraron y empezaron a meter la mano a la caja descaradamente. Porque pensaron que no les iba a pasar nada. Pensaron que ya era irrelevante, que Chile había caído. Pues bien, Chile no ha caído. Por lo que van a caer son ellos. Los que le metieron la mano a la caja, los que le metieron la mano al bolsillo a los más pobres de nuestro país. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, Presidenta. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esa popular frase grafica el actuar de ellos en el escándalo de las fundaciones. La corrupción debe ser perseguida con fuerza y esta debe ser caiga quien caiga y venga de donde venga. Lo de Democracia Viva es un escándalo. Los responsables deben pagar en la cárcel por todo el daño que han causado. Hablemos de corrupción y fundaciones, pero hablemos de todas. Hablemos de Arquiduc y Enred, fundaciones ligadas a la derecha. Ambas se adjudicaron proyectos en Valparaíso y O'Higgins. ¿En qué año? El año 2021, bajo el gobierno del expresidente Piñera con un ministro de la UDI. 223.000 millones de pesos. Arquiduc, ligada al exdirector del Serviu, Tomás Ochoa, y al ex jefe de gabinete del Serviu de O'Higgins. El Ministerio Público los investiga hoy. O Procultura, donde el señor Ochoa desempeñaba el cargo de Serviu, donde solicitó la contratación de Procultura, quien a su vez le solicitó la contratación de una empresa donde el mismo señor Ochoa tenía participación. Un contrato por el monto de nada más ni nada menos que 248 millones. O en la Araucanía, gobernada por una persona de derecha, cercana al señor Kast, donde la jefa de la división, doña Susana Alarcón, militante de Renovación Nacional, que les gusta mucho hacer gárgaras, recibió una retribución personal de la fundación a la que ellos le adjudicaron 365 millones de pesos. Ella está presa hoy día. De todo esto, Renovación Nacional, la UDI, republicanos, guardan cómplice silencio. Y así lo hicieron en el informe de esta comisión, que no dice nada respecto de las fundaciones que ellos han promovido. Porque como es de su costumbre, les gusta tapar la corrupción cuando son militantes de su partido. La corrupción debe ser combatida, caiga quien caiga y venga de donde venga. He dicho, Presidenta. Presidenta, yo quisiera pedirle un favor a usted, si le puede transmitir al diputado Manuchelli, que dijo, caiga quien caiga, que han convertido este caiga quien caiga, sálvense quien pueda. Transmítale ese mensaje al diputado Manuchelli, Presidenta. Señor Presidenta,
Democracia viva, ¿qué es lo que es? Es sinónimo de fraude a los más pobres. Democracia viva es sinónimo de arrogancia. Democracia viva es sinónimo de superioridad moral, la superioridad moral de Jackson. La frase más infeliz dicha por un político en la última década y quizás en más años. Crearon una verdadera máquina para defraudar a los campamentos y hacer proselitismo político a costa de los más necesitados. Eso es democracia viva, Presidenta. Este fraude de las platas públicas no fue, Presidenta, una acción de dos personas adultas, sino que fue más bien una máquina para recaudar recursos públicos, para hacer política. ¿A costa de quién? A costa de los más necesitados de nuestro país. Por eso, Presidenta, deben y tienen que pedir disculpas a los más pobres de nuestro país y no seguir dando... Muchas gracias, señora Presidenta. Me tocó ser parte de las integrantes de esta comisión especial investigadora que lamentablemente deja bastante que desear. ¿Por qué deja bastante que desear? Lo dije en un principio y lo reitero ahora. El informe que hoy día vamos a votar elabora conclusiones que pudieron bien haber sido mucho mejor redactadas por un niño o niña de 5 o 6 años. Lo vuelvo a repetir. Esta comisión investigadora estaba jugando al empate, sí, porque en realidad si nos ponemos a pensar cuántos casos de corrupción han habido en Chile y cuánto se ha hablado de ellos, bueno, entonces los compañeros, los colegas del Frente vendrían a ganar por creces cuáles son sus involucrados en casos de corrupción en Chile, que hasta ahora, ojo, hasta ahora no han pagado condena como nos gustaría que pudieran pagar. Acá los diputados y diputadas que aprobaron estas conclusiones se mofaron de toda la gente. Se mofaron porque en esta comisión solamente se investigó sobre un caso, uno de tantos. Quiero poner en perspectiva, 426 millones de pesos comparados con 17.000 millones de pesos, que son los que se robó el gobernador de la Araucanía o que posiblemente está siendo investigado también por un caso de corrupción, acá por supuesto que queda chico. Hablamos mucho de democracia viva, sí, pero les gustaría quizás hablar mejor de democracia Rivas, porque eso es lo que ellos avalan. Acá, señora Presidenta, en esta comisión se trató de jugar al empate, castigando a un partido político en lugar de esclarecer cuáles fueron los hechos que llevaron a todo esto. Bien lo dijo el Contralor Bermúdez. Es un problema de Estado, un problema dentro del sistema en el cual funcionamos y ese problema se combate a través de la Comisión Jara Quemada, que fue la que instaló el presidente en el día 1 en el cual nos vimos involucrados en este asunto y así sucesivamente con otro tipo de medidas. No solamente fue Revolución Democrática en quien tomó acciones al respecto, también fue el gobierno, desde el mismísimo presidente, lo vuelvo a reiterar. La Comisión Jara Quemada fue solamente una de tantas cuestiones que se dieron para poder investigar estos casos. La creación de una comisión de expertos en probidad y transparencia para que estudien una batería de medidas legislativas y administrativas para hacerle frente al tema. Medidas que fueron entregadas en septiembre del 2023 al Ejecutivo y que hoy se están ejecutando, tales como presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que es la nueva Ley de Transparencia 2.0. Presidenta, yo quiero hacer un llamado. Acá queremos trabajar de manera seria. Que la gente no vea que acá nos burlamos de todo el pueblo de Chile. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Presidenta. Presidenta, no se puede seguir defendiendo lo indefendible. Este caso, que tanto ha impactado a nuestro país, tiene verdades, certezas y hechos que están a la luz de todos y que son de público conocimiento. Tenemos 3 personas privadas de libertad a raíz de este caso. 3 personas que están en prisión preventiva. Tenemos a la Contraloría investigando prácticamente todas las regiones de Chile. Esa es la realidad. Por lo tanto, seguir defendiendo lo indefendible no tiene ningún sentido. Hemos sido testigos ayer en un reportaje de un canal de televisión de audios que van despejando las dudas que teníamos. No sabía el ministro, dijeron todos. Bueno, en esos audios dice la ex subsecretaria Rojas, espera un poquito, necesito la confirmación del ministro
que está en una charla, baja al escenario, me llama y ahí te confirmo. ¿Qué significa eso? ¿Que no sabía nada el ministro? ¿O la subsecretaria Rojas está inventando? Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma, pero no se quiere ver esa realidad, porque aquí había un mecanismo para proteger a ciertas personas. Quieren que esto llegue a nivel de subsecretaría y ahí se corte. Y esa no es la realidad. Aquí hay hechos que son gravísimos porque se le ha robado la plata a los chilenos más pobres. Y este gobierno, desafortunadamente, va a ser recordado unos años más como el gobierno que indultó delincuentes, como un gobierno que entregó pensiones de gracia a un delincuente y como un gobierno en el cual se robó la plata de los más pobres, de los pobres, como son los campamentos de Chile. Así va a ser recordado y este estigma los va a seguir, porque no han querido que esto se descubra. Siempre han tratado de ocultarlo, pero más temprano que tarde, los hechos van a salir a la luz pública y se va a descubrir que siempre tuvimos la razón, que la moneda sabía y que el ministro también sabía. Muchas gracias, Presidenta. Más que democracia viva, Presidenta, esta es la democracia reviva, porque le advierto al Gobierno que cada cierto tiempo esto va a revivir. Cuando las cosas se hacen mal en un comienzo, estas siempre vuelven a salir. Y es casi impresionante que estemos discutiendo justo hoy día este informe en momentos en donde han trascendido ciertas comunicaciones entre la subsecretaria y el Ceremi que dejan meridianamente claro que la moneda sabía y que Carlos Montes sabía. Se hablaba de que se necesitaba el visto bueno del ministro. ¿Alguien en su sano juicio cree que se puede dar visto bueno a algo que no se conoce? El diputado informante decía que en el informe se señala que Carlos Montes no conocía los antecedentes. Esa afirmación ha quedado obsoleta de minuto de que hemos conocido que eso no era así. Presidenta, ¿es inocuo venir a este Congreso Nacional a venir a decir medias verdades y mentir? ¿Qué herramientas tenemos ante esa falta de rigor y esa falta de compromiso con la verdad que han tenido las autoridades de este gobierno? Presidenta, esta es una generación que se vanagloriaba por venir a subir los estándares. Nos decía que quería un Estado sin pituto, que quería un estándar de probidad mayor, y ha sido sorpresivo para todos nosotros que no queda estándar por rebajar. Han rebajado todos los estándares posibles en materia de probidad y de transparencia. ¿Es razonable, Presidenta, después de todo lo que hemos conocido, que todavía no se asuma la responsabilidad política por parte del ministro Montes? ¿Qué autocríticas se hacen? Porque no pienso solo en el oficialismo, sino que aquellos llamados sectores no alineados que no votaron a favor de la acusación constitucional del ministro Montes, ¿cómo habrían votado con los nuevos antecedentes hoy día? ¿Y qué va a pasar, por supuesto, y eso siempre se olvida, con las familias de los campamentos que vieron defraudadas su fondo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué han pasado de esa manera al olvido? Presidenta, acuérdese de mí, esto está recién comenzando. Y a medida que el tiempo avance iremos conociendo más aristas de lo que ha sido calificado como un verdadero modus operandi de robarse la plata del Estado con fines que podemos suponer tienen que ver con el financiamiento de acciones políticas. Lamentablemente, Presidenta, el Congreso no tiene las herramientas que debiera para poder hacer valer la responsabilidad. Y si bien nos queda poca fe y poca esperanza, confiamos que el Presidente de la República se acuerde de lo vehemente que era cuando estaba en esta sala y haga cumplir la responsabilidad política y nos estrenemos en marzo con un gabinete nuevo, un gabinete que no sea el gabinete de democracia viva. He dicho, gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Tiene la palabra en el turno siguiente el diputado Stefan Schubert. Diputada, punto de reglamento. Perdón, diputado Schubert. Gracias, Presidenta. Por su intermedio quiero solicitar que se quite del acta las palabras del diputado Chalper en el cual trata de demente al presidente de la República. Me parece una falta de respeto tremenda, no solamente hacia el presidente como tal, sino también porque está juzgando y estigmatizando la salud mental en Chile. Por favor, Presidenta, solicito que se quite del acta. Gracias, diputada. Vamos a tomar nota y revisar el acta. Diputado Chalper. Yo no voy a permitir que aquí quede sentado algo que no es cierto. Yo no he dicho, yo he dicho vehemencia.
Y él aquí era muy vehemente para ser crítico del gobierno anterior y nos encantaría que fuera igualmente vehemente. Por lo tanto, yo le pediría a la diputada Ñanco que diga públicamente que lo que ha dicho es falso, porque esos son los videos que puede hacer circular. Gracias, zanjado presidente. el punto, vamos a revisar el acta, diputados y diputadas. Por lo mismo, a propósito de lo que dice el diputado Chalper, vamos a revisar el acta para despejar cualquier duda. Lo entendimos, diputado Becker, perdón. Tiene la palabra entonces a continuación el diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, señora presidenta. Llegaron al poder precisamente diciendo que tenían una sensibilidad por los más necesitados. Cuando son citados a la comisión investigadora respecto de esta situación, se demuestra, según dice el informe, una falta de voluntad por parte del gobierno para colaborar con la comisión investigadora. Una constante negativa, por ejemplo, el señor Miguel Crispi de participar en las sesiones y de asistir. ¿El informe qué dice? Que hay una precariedad en los controles de transferencia al Estado. Hay patrones comunes con casos de corrupción, dice. Se habla sobre un mecanismo para defraudar al fisco, transferencia a fundaciones que no tienen experiencia o que no contaban con la capacidad para realizar las actuaciones por las cuales se les estaba contratando. También se da cuenta, dice el informe, de una estrategia financiera para evitar controles, porque dividían los montos de los contratos en diferentes convenios que individualmente no superaban los topes regionales y así evitaban el control preventivo de la Contraloría, como una banda de delincuentes. Adicionalmente se constata la contratación de personas pro fundaciones quienes también desempeñaban funciones en el Serviu o en la Seremi del Minbu. Lo anterior permite, dice el informe, que integrantes de la comisión adviertan que existe un mecanismo o menos un acuerdo previo para generar una forma de defraudación y sus militantes, en su mayoría las personas involucradas son militantes de Revolución Democrática. Aquí sí podemos mejorar las leyes, pero el principio de probidad ya está en el ordenamiento jurídico y les es aplicable, y robar siempre ha estado prohibido. Por lo tanto, estas actuaciones estaban prohibidas. Lo más grave aquí es cómo se han mermado las instituciones. Aquí han venido a la comisión y han dicho a la prensa medias verdades. Y cada vez que los pillan en algo, entonces se acuerdan de algo y empiezan a decir, sí, no fue con este, sino que también con este otro. Sí, también hicimos aquello. Sí. Esta situación no da para más y se requiere de un presidente de la República que tome las riendas y vele por preservar las instituciones, porque ya estamos cansados de un gobierno que se atreve a venir a decir medias verdades. Eso le hace daño al país y no podemos enfrentar la realidad que estamos viviendo en nuestro país con un gobierno de esta manera. He dicho, muchas gracias. Presidenta, el caso Fundaciones es impresentable, es una vergüenza y es el ejemplo vivo de cómo la corrupción se ha tomado la gestión pública. Y este gobierno no ha tenido la capacidad, como le hemos pedido, de transparentar, de decir la verdad, de llevar a los responsables a la justicia y de que hayan costos administrativos y políticos para todos aquellos que fueron parte de esta red de corrupción. A la fecha seguimos teniendo más dudas que certezas. Pero me quiero detener en el Maule y voy a citar textual lo que dijo el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, el día 9 de noviembre. En el Maule tenemos un tráfico de influencia muy indebido. Repito, tráfico de influencia muy indebido. Lo dijo el propio Contralor en la Comisión Especial Investigadora. Pero a la fecha, parece que la Fiscalía ha hecho oídos sordos de una declaración que está debidamente acreditada en el informe final de la Contraloría, donde hay WhatsApp, donde hay mails y donde hay declaraciones de la gente de urbanismo social que dicen que desde el gobierno regional les pidieron contratar gente a costa de 265 millones de pesos que aún nadie devuelve y se hace responsable. Mientras tanto, la Fiscalía Regional del Maule firma convenios con el gobierno regional por 950 millones de pesos. Dudamos de... Gracias, presidenta. La palabra convenio significa pacto o acuerdo. Y Chile ya tiene muy claro que el caso convenio no es otra cosa que un pacto del oficialismo para defraudar al fisco y repartirse entre ellos la plata de todos los chilenos. A todas luces hicieron un pacto para robar. Por eso, hoy les pido aquí y ahora que hagamos un pacto nosotros, pero para terminar con esto, de una vez por todas, y que este gobierno le diga a Chile,
No solo qué pasó con Democracia Viva, sino con todos los dineros entregados a sus amigos y socios ideológicos. Repito, ellos hicieron un pacto para robar y nosotros debemos hacer un pacto por la verdad. Chile merece respeto y aquí todos debemos demostrar que respetamos a Chile y a los chilenos. He dicho, gracias, señora presidenta. Muchas gracias, presidenta. La generación de la moral superior se cae a pedazos. Mentiras, excusas, defensas corporativas, corrupción, falsa moral, el cambio en la política. Aquellos que predicaron que venían a hacer las cosas distintos salieron mucho peores. Presidente, intentaron en primer lugar esconder la información. Lo negaron hasta que explotó en la prensa. Intentaron negar lo que pasaba. El propio presidente le dio el respaldo a quienes ya no están en sus cargos. Intentaron culpar al gobierno anterior con su clásica forma del empate. Se tuvieron que pedir perdón por lo que dijo el Contralor. Intentaron cortar el hilo por lo más delgado, sacando a la subsecretaria y un par de seremis. El problema está instalado con Crispi en el segundo piso. Negaron que sabían y dijeron que era solo un rumor. Pero seamos honestos, en la comisión investigadora pudimos aclarar que todos sabían, que todos los que intentaron ocultar la información sabían lo que estaban pasando. Allanaron el Ministerio de Vivienda y lo calificaron como visitas amistosas. Hoy, 15 seremías están siendo investigadas por el Ministerio Público gracias al informe de las Contralorías. Explotaron las investigaciones en los gobiernos regionales con fundaciones de ustedes, Procultura, Democracia Viva, Urbanismo Social, y hacemos un llamado a agilizar lo que está pasando en la región del Maule, donde se pasaba la plata a cambio de contratos. Estamos frente a un gobierno donde nadie asume responsabilidades. En cualquier gobierno con algo de moral hubiesen puesto su cargo a disposición, pero lo que ustedes hacen es salvarse, sálvese quien pueda, aguanta lo que puedas, porque saben que es lo que les va quedando. Presidente, en las conclusiones de esta comisión investigadora pudimos establecer que el fraude de las fundaciones del Frente Amplio está acreditado. La participación de Revolución Democrática está acreditado. Se acreditó el desfalco a las platas de la gente que sigue esperando su vivienda digna. No han asumido responsabilidades. Presidente, estamos frente a uno de los escándalos más graves de la política chilena y seguimos frente a un gobierno que cree que ganando tiempo y dejando pasar las cosas no va a pasar nada. Creemos en la justicia, van a caer muchos. Gracias, presidenta. En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En votación. ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 72 votos, 35 en contra, 16 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesó el tema, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. También te invitamos a explorar los videos sugeridos en pantalla. Seguro encontrarás algo que te interesará. Nos vemos en el próximo video.